Quiero leer dos porciones de la Escritura. Salmo 23:5 dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Y Nehemías 6:16 dice: cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados, se dieron cuenta que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Y esto es lo que Dios quiere dejar en nuestros corazones esta mañana. Observa, dice Dios, lo que estoy haciendo. Abro camino donde nunca lo hubo. Convierto los escombros de las batallas que peleaste en senderos firmes. Y edifico una torre para que tengas la ventaja de una posición más alta. Levántate por encima de tus circunstancias para que puedas ver desde una perspectiva mejor y más ventajosa. Quiero que ahora todo lo veas como yo lo veo. Donde el enemigo quebrantó tu confianza y te hizo sentir derrotado, yo empleo esas mismas circunstancias para restaurarte y reconstruir lo que el enemigo destruyó. Confía en que mi bondad y mi misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Arrepiéntete ahí donde perdiste la esperanza y te sentiste desilusionado. Únete a mí lo que estoy haciendo en la tierra. No busques los caminos andados. El vino nuevo solo se guarda en odres nuevos. No te lamentes por lo que fue, lo que ya no tiene relevancia, porque hoy estoy haciendo algo nuevo. Únete a mí para que juntos traigamos belleza donde hoy solamente existen cenizas. Y esto lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios para nosotros. Hoy vamos a culminar esta plática que iniciamos el domingo pasado acerca de la visión. Y voy a utilizar a Nehemías como la figura que nos ayude a introducirnos a esta conversación. Nehemías es uno de esos personajes que no recibe mucha atención en nuestro tiempo. Pocas veces el tema o la predicación o el estudio bíblico trata sobre Nehemías, pero hay mucho que aprender de las decisiones que él tomó y sobre todo de las acciones que él tomó. Por eso él es un buen ejemplo de alguien que recibió la visión de Dios y actuó de acuerdo a lo que el Señor le mostró. Es mi opinión de que somos una civilización que se guía más por lo que oye que por lo que ve. Y tratándose de los asuntos espirituales es todavía peor con I, porque hablamos de la palabra de Dios y la palabra la escuchamos, pero rara vez nosotros vemos la palabra de Dios. Y ese es el reto. En la época de Nehemías y durante 70 años Jerusalén fue severamente golpeada, y en ese tiempo Nehemías vivía en otra cultura y servía a otro rey. Pero un día Dios le dio una visión que tenía que ver con la situación de su nación, y el Señor le dio una imagen mental de Jerusalén que era la esencia del destino y del propósito de Nehemías. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque así como Dios trató con Nehemías, es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Quiere darte una imagen, una visión de tu destino. Quiere que lo veas, no que lo escuches. Por eso Nehemías escribió: entonces llegué a Jerusalén 3 días después, me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén.
No llevábamos ningún animal de carga, con excepción del burro. A mí siempre me hubiera gustado que ahí dijera el burro de mi compadre, pero no dice así. Dice del burro en el que yo cabalgaba. Con convicción, Nehemías declara que Dios implantó una visión en su mente y en su corazón. Lo estamos leyendo de la Escritura. El Señor insertó en él un pensamiento. Este era el llamado y el propósito que tenía para su siervo Nehemías. Y como Dios no hace acepción de personas y Dios nos trata igual de bien a todos, Dios quiere hacer lo mismo, quiere implantar en ti más que un pensamiento, una visión. Y esa imagen mental era lo que Dios quería que Nehemías hiciera. Y Dios sigue dando una imagen de su propósito a cada persona que cree en Cristo. Cuando me tocó la primera persona que se casó porque conoció a su respectivo por internet y me dijo, pastor, quiero que me cases porque ya tengo novio. Y como yo la conocía de la iglesia, la chica, le pregunté, ¿y dónde lo conociste? En internet. Le dije, no puede ser. ¿Qué tal que lo que viste y escuchaste no es cierto? No hay como, bueno, no sé de ustedes, pero para casarse yo necesité, pues al menos verla. 5 hijas tenía mi suegro y fue y busqué la más hermosa de las 5. Me lo ofreció mi suegro y me dijo, si te la llevas te doy camiones, te doy una mensualidad, lo sostengo, cosa que no cumplió, pero sí me la llevé. No hay como ver. Y el Señor va a poner un pensamiento en tu interior unido a tu pasión y a tus habilidades y tus deseos, y después va a evaluar qué hiciste con esto que Dios te mostró. Te darás cuenta entonces que esa imagen viene de Dios porque será mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar y sobre todo va a ser un objetivo que tú no puedes alcanzar con tus propias fuerzas. Y esta es una de las formas que nosotros sabemos que esto viene de parte de Dios. La imagen que el Señor siembra en tu corazón va a tener suficientes detalles para que te animes a dar los pasos necesarios, pero no te va a dar todos los detalles para que no te sientas abrumado y dudes que fue Dios quien te dio la imagen. Decía yo el domingo pasado, ¿qué pasaría si antes de casarte, antes de decir que sí, te pasaran el video de los 50 años de vida matrimonial que llevas? ¿Te casarías? Ay, nanita, ¿verdad? Por eso Dios nos muestra selectivamente lo que quiere que veamos. Hay cosas que aunque nos lo mostraran no le vamos a creer, entonces Dios dice, no, te voy a mostrar lo que es necesario mostrarte. En otras palabras, esta imagen mental que Dios te da, esa es tu visión. Esta es muy personal, pero no es toda la visión. El Señor nos da lo suficiente para poder dar el siguiente paso en el camino que va a nuestro destino. Por eso cada paso de fe te debe servir de recordatorio que vas camino a tu destino. Y la meta siempre es más grande de lo que nosotros somos capaces de imaginar para el momento que estamos viviendo. Si alguien me hubiera dicho hace 25 años, esto es Oasis, probablemente no lo hubiera creído. Hace 25 años empezamos con 20 personas. Y vean cuántos somos el día de hoy, más los que están de vacaciones. Entonces,
Por eso Dios sabe muy bien qué es lo que nos dice, qué es lo que nos enseña. Por otra parte, nunca dejes que tu comprensión parcial te limite, porque a veces Dios te va a dar estrictamente lo necesario. Dios nos da la revelación suficiente para que nosotros podamos asimilar el momento. Fue lo que les pasó al pueblo de Israel cuando iba del desierto. Dios les mandaba el maná cada día. ¿Y qué pasaba si aquellos guardaban para el día siguiente? Se les echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Israel, como nosotros, aprendamos a depender de Él. Por eso, en la medida que damos un paso de fe en dirección a la visión, Dios nos da una nueva visión y va ampliando, y nosotros vamos caminando pasito a pasito. Y entonces, en la medida que vamos avanzando, Dios nos va enseñando más y más cosas. Se trata de ver y de sentir. La visión de Nehemías por Jerusalén surgió de una carga por la ciudad. Entre comillas la palabra carga, por si alguno no la entiendo. Esto es algo que Dios pone en el corazón y le llamamos una carga, algo de peso. Dios depositó en el corazón de este hombre, y lo que escribió Nehemías nos deja ver un ingrediente clave en su visión, y es que él tenía pasión por su pueblo. Cuando Nehemías estaba en Persia, su hermano el profeta Hanani y otros hombres de Judá regresaron a la zona de Jerusalén. Él no estaba viviendo en Jerusalén. Nehemías estaba en Persia y preguntó por las condiciones de su pueblo. Y esto fue lo que le respondieron a Nehemías. Le dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Lo que escuchó Nehemías solamente hizo atizar ese fuego de pasión que había en su corazón. Y dice él en su escrito: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Eso que Nehemías veía, ahora lo estaba sintiendo en el corazón. Cada palabra de ese reporte era un peso más sobre este caballero, y ahí donde las emociones son auténticas y son reales, ahí en el corazón donde no somos capaces de poder engañar cuando esto es verdaderamente genuino. Leímos que Nehemías se conmovió por lo que escuchó, pero hizo algo más que llorar, ayunó y oró. Nehemías buscó a Dios y buscó la solución para la situación desesperada que estaba pasando su pueblo. Por eso esta visión de Nehemías surgió de la pasión que sentía por su pueblo. Si no hubiera tenido amor por su pueblo, si no le hubiera interesado su pueblo, pues le hubieran dado este reporte, cualquier otro se le hubiera resbalado. Pero había en su corazón esta pasión, y por eso tu visión y mi visión también va a surgir de la pasión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros que creemos en Cristo. Déjame darte un mal consejo. Coste que digo que es mal consejo. Si tú estás casado y vas en tu carro por periférico, el segundo piso, y vas a exceso de velocidad, y el que va en la ventanilla es el cónyuge pasivo, sin pasión, abre la puerta y ¡pum! ¿Te imaginas estar casado con una persona que no siente, que no tiene pasión por algo? Debe ser la cosa más espantosa del mundo. Es como tener un mueble allí. Ese no era el caso de Nehemías. Ese hombre
verdaderamente sentía, y cada carga y cada pasión era profunda, era intencional. Cuando tú tienes estas cargas y esta pasión, sabes que vienen de Dios, y cuando vienen de Dios, estas pasiones no te sueltan, no te dejan dormir, te inquietan, te empujan a hacer cosas que tú quizá de otra manera no harías. Por eso, cuando hay algo en tu corazón que arde y no se apaga con nada, lo que debes hacer es buscar al Señor y preguntarle: Señor, esto que está ardiendo en mi corazón viene de ti, muéstramelo. Yo quiero saber si esto es tuyo o es algo que me estoy inventando. Dios es el único que da pasión y visión al mismo tiempo. Y esta es la manera que Él utiliza para motivarnos a responder con firmeza a nuestro llamado individual. De otra manera estaríamos todos como ese que empujamos por el periférico en el segundo piso. Cuando profundizas en ese propósito que Dios concibió para ti, vas a descubrir que el sendero por donde caminas no todos los días es brillante, que cada reto no necesariamente viene acompañado de fuegos artificiales, ni cada experiencia es una aventura llena de emoción, así como para explotar y conquistar el mundo. La verdad de las cosas es que la pasión nos va a ayudar más cuando las cosas son como son, cuando los días son tediosos, cuando tienes toneladas de trabajo y cuando esta cosa se hace monótona. Allí es donde entra en fuego la pasión que te empuja por encima de lo monótono. Y esto es justo para los tiempos áridos, que descubrimos que la pasión y la visión son un don que Dios te ha dado, y vamos a ver la enorme utilidad que tienen, porque esto te saca de la cama. Aquellos que dicen que no escuchan el despertador, ¿saben qué les falta? No es un despertador, les falta pasión. Si no, ¿para qué te levantas? No se acuerdan, no sé si se acuerdan, algunos no se van a acordar porque ya están bastante, ¿cómo decir? Viene del latín vesistorium. La noche anterior a Navidad, ¿se acuerdan? O la noche anterior a Reyes, ¿se acuerdan? No podían ni dormir. ¿Por qué? Porque al día siguiente, cuando bajaran o subieran o donde estuviera el árbol, lo que fuera, ahí iban a estar, ¿qué? Los regalos. Eso es pasión. Y eso es lo que todos debemos sentir todos los días. Que abres así en medio ojo, dices: no, son 3:30, todavía aguanto 15 minutos más. Bueno, media hora más. Pero ya me tengo que levantar. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesito hacer, porque hay un proyecto de Dios en mi vida. Y el Señor nos da la pasión para podernos fortalecer y animarnos para seguir adelante a pesar de estar agotados. Ah, cómo me bendijo ver a Paquito aquí adelante. Miren, no me lo llevo a mi casa porque se enoja y ve. Estos son, de estos, dénmelos todos. Chavos que con una cosa que les está afectando, algo nuevo, que algo que recién le está pasando, y dice: yo voy a hacer mi trabajo, ahí voy a estar. Este país, si tuviera con unos 20 Paquitos, ya hubiéramos llegado a la luna. El desierto de Sonora sería fértil. Bueno, ven para dónde voy. La pasión y la visión, por eso, desempeñan un papel clave para ayudarnos a cumplir nuestro destino. Son como el viento para las aves, que nos hacen remontarnos por encima de las cosas difíciles y nos dan la fuerza para seguir adelante
en medio de lo que está duro, que está pesado, de lo rutinario. De manera que vivir tu destino no significa que vas a permanecer en un estado de júbilo, de plenitud. Pero ahí es donde la pasión y la visión van a ser lo que nos sostiene, lo que nos anima a continuar cada día hasta que llegue al destino que Dios concibió para ti. Yo recuerdo de niño cuando íbamos a Acapulco, hacíamos como 15 horas o no sé cuánto. Y de niños inquietos y demás, mi papá manejando, él era ingeniero civil, entonces siempre traía un jeep. Y esas cosas, al menos en aquel tiempo, así ya cuando ibas volado, iba como a 60, yo creo, o 55 o algo por el estilo. Entonces llevábamos no sé cuánto tiempo, pero ya queremos llegar acá, porque ya vamos a llegar. Entonces mi papá, para entretenernos, decía, cuando demos una curva, de pronto a lo lejos van a ver el mar. Y nosotros de burros queríamos esto. Y entonces cualquier curva era buena, ¿no? No era el mar aquí. Y la siguiente, tampoco. Pero esta cosa era lo que nos mantenía, cuando menos en suspenso, para llegar a Acapulco. Y sí llegamos a llegar a Acapulco. La pasión de Nehemías lo llevó a caer de rodillas. Fue un peso tan grande en su corazón que ni siquiera se acordó de comer. Leímos que lloró y le pidió a Dios que interviniera y que le mostrara lo que el Señor quería hacer. Te hago 3 preguntas. ¿Qué te hace llorar? A mí todo. Ya para ahorita todo. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué tanto piensas en comida? Leía yo que en el Reino Unido este grupo de Weight Watchers que se dedican a bajar de peso a las personas hizo un estudio y descubrió que los británicos piensan en comida 2 horas 13 minutos al día. No sé tú, pero yo tengo hambre desde que despierto, desde que me acuesto. No se me quita el hambre. ¿Alguna vez te has metido en un proyecto, en un trabajo, en una ocupación y se te pasó comer? Porque si dices que sí, eso se llama pasión. Y si te pasa en muchas ocasiones, quiere decir que estás en un proyecto donde Dios quiere que estés, donde tú lograste poner tus propias inclinaciones, incluso lo que es natural para el hombre, estás dispuesto a hacerlo a un lado. No necesitas ponerte en ayuno tú solito para poder hacer lo que conviene. La pasión y la visión son necesarias, pero sin perder de vista la revelación. La visión y la pasión son herramientas esenciales, pero no deben trabajar separadas de la revelación de Dios. Nehemías no permitió que sus emociones determinaran lo que debía hacer, y él oró empleando las mismas palabras que Dios. Y cito Nehemías 1:8, te suplico le está hablando a Dios, dice, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Nehemías, además de tener pasión, además de amar a su pueblo, además de haber recibido la visión de Dios, era bien abusado. Usa las mismas palabras de Dios para hablar con Dios. ¿Ustedes creen que Dios se iba a desdecir de lo que dijo? Por supuesto que no. Por eso, si tu carga te lleva a Dios y a su palabra para buscar la respuesta, entonces está en negativo. Si esto no te lleva, tu pasión y la palabra no te llevan a buscar a Dios, esa visión no viene de Dios. La visión que viene del Señor
siempre te conecta con Él mismo. Su visión para ti y para mí nos dirige a Dios. Cuando tengo la oportunidad de dar un consejo a un matrimonio que se va a casar, una de las cosas que les digo es, una de las maneras para saber si eres tú para él y él para ti, es si cada uno de los dos a sí mismo se ayudan, se provocan el buscar a Dios, porque si eso está en la relación, esto tiene que venir de Dios. Pero si tú tienes que jalar al novio de las orillas para que venga a la iglesia, hija de mi vida, olvídalo. Él va a ser el pastor de tu casa y no quiere ir a la iglesia. Pero cuando él es el que toma la iniciativa y dice, hijita, vamos, no le dice, hijita, mi amor, vamos a orar. Ese es buen chavo. Las cosas suceden en el tiempo de Dios. La visión de Dios para ti, para mí también sucede de acuerdo a su calendario y no al nuestro. Recuerda que lo importante aquí es su agenda y no la nuestra. Y Nehemías concluye la oración con una petición y le dice, Dios, esto que te pido es para el día de hoy. Miren, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito. En otra de las versiones de la Biblia dice que me des éxito a la vista de este hombre, del rey, y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era copero del rey. Déjenme aclarar qué es esto de que era copero, porque a algunos se mojaron los bigotes. El copero no era un sirviente común. El copero del rey era un diplomático, era un funcionario de confianza que probaba el vino del rey para certificar que no estuviera envenenado. El puesto implicaba proximidad física y conversación con el rey, y era parte del gabinete cercano de gobierno, y esto le daba influencia con el rey mismo. Y Dios puso a Nehemías en un lugar de eminencia porque Dios tenía una visión, tenía un propósito, tenía un destino para Nehemías. Y fue Dios y lo puso junto al rey Artajerjes. Pero también la posición tenía el riesgo. Si la bebida estaba envenenada, el copero moría antes que el rey. Y ese acceso al rey era clave para lo que Dios quería hacer. Por eso Dios le dio a Nehemías un lugar de autoridad y de privilegio. Nehemías se dio cuenta que todo se estaba alineando. Me acordé de algunos que dicen, ay pastor, todo se está dando en mi trabajo. Digo, ten cuidado. O todo se está dando en esta relación de amor. Y digo, ten cuidado. ¿Por qué? Mira, Nehemías se dio cuenta que todo se estaba alineando. ¿Qué se estaba alineando? Tenía pasión y una carga por el pueblo de Dios. Dios le había dado una posición única y estratégica, y lo que faltaba era el favor y la buena voluntad del rey. Entre paréntesis, Nehemías no era sacerdote, no era un levita, ni un misionero, ni siquiera un pastor de una iglesia. Él tenía una ocupación laica, trabajaba para un rey laico. Significa que Dios te puede y te quiere utilizar ahí donde trabajas, ahí donde estudias, ahí donde vives. Porque algunos creen que cuando hablamos de esto estamos hablando de los pastores. No, estamos hablando de todos nosotros que creemos en Cristo y que estamos ubicados en algún punto estratégico a donde Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para ser de influencia y exaltar al Señor. Hanani, el hermano de Nehemías, y otras personas venían de Jerusalén, dieron este reporte a Nehemías, y sabemos por lo que leímos de la escritura que la condición era deplorable. Y entonces Nehemías pidió ayuda a Dios para ese día,
pero el Señor tiene un horario diferente. Híjole, espero no desilusionarte. El rey Artajerjes no se enteró ni mostró su favor a Nehemías hasta 4 meses después. Y de esta experiencia yo espero que podamos desprender una enseñanza. Tenemos que orar para el día de hoy, sí. Y al mismo tiempo debemos tener presente que por lo general Dios tiene un horario diferente al nuestro. No sé en qué uso horario está Dios, pero no es el nuestro, ¿eh? Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual para poder identificar el momento oportuno, porque es fundamental. Si llegas antes, no sirve. Si llegas después, no sirve. Tiene que ser en el momento oportuno. ¿Y quién da la señal de salida del momento oportuno? El Señor. Dios arregla todo para que converja la perfección en el cumplimiento del tiempo, que ese es el momento oportuno. Muchas veces se dice en la Escritura, y en el cumplimiento del tiempo nació Jesús. No antes, no después. Y todo tiene que ser ordenado, construido, vinculado entre sí, justo en el tiempo de Dios, que este es el tiempo correcto. No es cuando las cosas se alinean, no es cuando todo te está saliendo rete bien, es cuando Dios pone las cosas en orden y este es el tiempo de Dios. Y cuando llega ese momento, todas las cosas trabajan en armonía para llevar a cabo el plan, el propósito de Dios en tu vida. Y hay algo más que necesito hablar de Nehemías. Este hombre era de a de veras, era genuino, era auténtico. Dice la Escritura que en el mes Nisán del año 20 de Artajerjes, el rey se dio cuenta de la tristeza de Nehemías y le preguntó lo que se le hacía lógico para él: ¿estás enfermo? Y Nehemías abrió su corazón delante del rey y le mostró que su preocupación era genuina. ¿Saben? La verdad, lo genuino huele, se ve, como se ve y huele la mentira. Y esto explica por qué tu propósito está vinculado a la pasión y a la visión. Para que tú puedas compartir tu visión, necesitas verdad, necesitas transparencia. Pero si lo que expresas no es genuino, los que te escuchan no te van a respaldar, no te van a escuchar. Te van a escuchar con las orejas, pero finalmente no van a hacer lo que tú estás buscando que hagan. Y la gente valora la sinceridad cuando está unida a la pasión y a la visión. Y el rey Artajerjes respondió de manera favorable a la petición de Nehemías. 4 meses después, sí, pero ¿de qué manera respondió este hombre? El rey le autorizó a actuar en favor de Jerusalén. Fíjate, le dio la herramienta, le dio recursos humanos, le dio seguridad, le dio libertad para llevar a cabo la visión que Dios le había dado. Y Nehemías le dijo: esto es lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué sabía Artajerjes de Dios? Nada. Pero palpitaba de un corazón genuino que decía: Dios puso esta visión en mi corazón. Y era tal la verdad que convenció a Artajerjes. La pasión, la visión, el tiempo preciso se fusionaron con la situación que enfrentaba Nehemías y ¡pum!, llegó a su destino. Quiero decirte esta mañana que Dios tiene un destino para ti. La manera más correcta de descubrir el destino que Dios concibió para ti es identificar en primer lugar tu pasión por las cosas eternas. Si tienes pasión por el América o el Necaxa, no estamos hablando de lo mismo. Si tienes pasión por flojear, no estamos hablando de lo mismo.
pasión por las cosas eternas. Y en la medida que tú experimentas lo que te emociona y te preocupa de manera profunda, lo que vas a experimentar va a ser algo maravilloso, porque vas entonces a tener revelación de Dios que va a venir respaldada con la Escritura. Y ese es el momento de buscar a Dios y hacer que el Señor sea tu pasión más elevado. Y cuando lo hagas, Dios mismo va a empezar a hacer las cosas. Él es el que va a abrir el camino por donde tú tienes que hablar. Conoce, vive tu propósito y en todo momento busca que Dios confirme tu propósito. Te digo una cosa, cada vez que tú estás caminando en el sentido de Dios y das un paso de fe, tu propósito se hace más fuerte, más sólido. Y esta cosa va creciendo en la medida que tú vas creciendo. Viene a mi corazón un tiempo de mucha prueba. Salimos de una iglesia con heridas en el corazón muy graves que Dios necesitaba tratar. Me encontraba siendo pastor sin un rebaño. Y la palabra pastor entonces cobró un sentido que antes no tenía. Y un pastor amigo, su iglesia estaba por el aeropuerto. Cada que Dios le ponía en su corazón, me llamaba y me invitaba a predicar. Se llamaba Arturo, él ya murió. ¿Y saben cómo me decía por teléfono? ¿Saben cuál era la primera palabra que usaba? Pastor, ¿quieres venir a predicar? Sigue de 1000 amores. Eso es lo que he estado esperando. Esa es la pasión que llena mi corazón. Y cuando eso no está ahí, es algo que duele de una manera que es indescriptible. Por eso cada vez que Arturo me llamaba, era una confirmación. Y mi fe se iba haciendo cada vez más sólida. Y la seguridad se iba convirtiendo en cimiento de todo lo que yo venía haciendo. Porque no me daba cuenta de lo que Dios tenía planeado para mí. Planeado para mi familia. Y bueno, ya que estás aquí, pues también planeado para ti. Porque hoy estás tú aquí con nosotros. Como tu destino viene de Dios. Y como Dios es infinito, así será el destino que el Señor concedió para ti. Cada día será más profundo, más extenso, cada vez más claro. ¿Sabes? Tu vida es como una moneda. La vas a poder usar una sola vez. Úsala sabiamente, porque una vez que usaste tu vida, esa cosa se fue. Tu destino, Dios lo concibió y lo sembró en ti. Y ahora quiere darte una carga y una pasión por hacer lo que Él quiere que tú hagas. Por eso, centra todos tus esfuerzos en esto. Y cuando lo hagas, verás la visión de Dios. Quiero terminar esta conversación hablándote de un pasaje hermoso en el libro de Ezequiel el profeta, capítulo 37. Déjame destacar los elementos más importantes. Un día el profeta Ezequiel fue llevado por la mano del Señor a un valle grande, y ese valle no estaba lleno de flores, ni de árboles, ni de vida. Estaba lleno de huesos por todas partes. Y no eran huesos recientes, eran secos, muy secos, como si hubieran estado abandonados por siglos. Era un valle de muerte y de desolación. Y Dios le preguntó al profeta Ezequiel algo que parecía imposible, y le dijo Dios a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel con toda humildad respondió: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos, diles: huesos secos, oigan palabra de Dios. Y Ezequiel obedeció, y mientras hablaba lo que Dios le ordenó, se escuchó un estruendo y un temblor en el valle,
y los huesos se empezaron a juntar unos con otros, y luego fueron cubiertos de tendones, y luego de carne, y luego de piel, pero todavía no había aliento de vida en ellos. Y entonces Dios le dio una segunda instrucción y le dijo: Ezequiel, profetiza al espíritu y di: ven de los cuatro vientos, espíritu, sopla sobre estos muertos para que vivan. Y Ezequiel volvió a obedecer, y en ese instante, dice la escritura, el espíritu de Dios entró en ellos, y esos cuerpos se levantaron, pero no como esqueletos dispersos, sino como un ejército enorme, vivo, de pie. Y el Señor le explicó a Ezequiel el significado del mensaje, y le dice: esos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, estamos completamente destruidos. Pero yo les daré aliento, los sacaré del sepulcro, los traeré de vuelta a la tierra, y entonces sabrán que yo soy Señor. ¿Qué era el mensaje de Dios para el pueblo a través de Ezequiel? Que Judá estaba en el exilio, lejos de su tierra, y se sentían muertos, olvidados y sin esperanza. Y para ellos esta visión era una promesa de restauración. Dios les estaba asegurando que aunque se vieran como huesos secos, Él podía darles vida nueva, reunirlos otra vez para ser parte del pacto eterno. Y mientras yo preparaba estos pensamientos para poderlos compartir hoy contigo, Dios me decía algo, y te lo quiero decir con todo mi corazón. Y no quiero ofender absolutamente a nadie, pero hay aquí personas que se ven a sí mismos como huesos secos. Cuando se ven al espejo, se ven sin pasión, sin visión, sin propósito. Creen que todo se acabó, que esta cosa no tiene principio ni final. Nada más estoy vivo porque estoy vivo. Dios quiere que tú veas no con tus ojos, sino que veas con los ojos de Dios. Y si lo haces, también vas a identificar el destino que Dios concibió para ti. Mira, Moisés se veía insignificante para pedirle a Faraón que dejara en libertad al pueblo de Israel, pero Dios lo veía como el libertador, como el profeta de su pueblo. Gedeón se veía pobre, el menor de su casa, decía él, pero Dios lo veía como un varón esforzado, como quien salvaría a Israel de la opresión de los madianitas. Jeremías se veía como un muchacho que no podía hablar, pero Dios lo veía como un profeta a las naciones. Isaías se veía como un hombre inmundo de labios, pero Dios lo veía como un mensajero santo. Saúl se veía insignificante porque su familia era la más pequeña de las tribus de Israel, pero Dios lo veía ungido por Jehová y rey escogido sobre Israel. Los hermanos de David lo veían como un muchacho inexperto, el sirviente de la casa, pero Dios lo veía como el único rey conforme a su corazón. Después de negar a Jesús a Pedro, después de que Pedro negó a Jesús, Pedro se veía indigno y pecador, pero Dios lo veía como apóstol, como quien venía a apacentar a los corderos de Israel. Y Pablo se veía como el más pequeño de los apóstoles, pero Dios lo veía como misionero, apóstol a los gentiles y a los judíos. ¿Cómo te ves tú? Pues así como tú te ves, así no eres. La pregunta es, ¿cómo te ve Dios a ti? Dios no te ve como esos huesos secos. Dios no te ve derrotado. Dios no te ve pobre. Dios no te ve enfermo. Dios no te ve solo.
Dios te ve lleno de visión, con un destino fabuloso. ¿Sabes? Dios no puede hacer cosas chiquitas porque Él es grande. Dios no puede hacer cosas imperfectas porque Él es perfecto. Y Dios tiene una obra que hacer en tu vida si tan solo tú estás dispuesto a que Él imprima en tu corazón cómo te ve. Y te aseguro que cuando te veas con la óptica de Dios te vas a espantar y vas a decir: ¿yo, Señor? Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía boca de carretonero. Decía unas palabrotas pues, como las que me enseñó mi consuegra, y las conjugaba rete bien todos los tiempos de los verbos. Y Dios me decía: te necesito para predicar. Yo le decía: Señor, pero con estos labios. Y Dios me dio labios nuevos. No se me ha salido una, y sí me la sé una vez casi, pero no se me salió. Dios quiere hacer algo grande contigo. Y yo quiero en esta hora animarte a que salgas de esa posición cómoda donde te encuentras. Que ya te dije qué va a pasar si te ves todavía de papashuetado y sin hacer nada. Tu marido te va para afuera. Dios quiere hombres y mujeres de pasión y de visión.